aplauso al doctor Juan Valdés. Más importante no, estar en la casa del Señor para ser formados y instruidos en lo que Dios tiene para nosotros es lo más valioso que podemos hacer. Así que doy gracias a Dios por ustedes. Si no estuvieron ayer, se perdieron un tiempo extraordinario y sabemos que hoy va a ser un tiempo especial también. Ojalá puedan estar con nosotros para todos los talleres hoy. Me toca en esta mañana tocar el tema de la cosmovisión cristiana. Y a veces son temas obvios, son temas que no pensamos muchos en ellos, no le damos mucha cabeza, pero es tan importante entender la magnitud de nuestra cosmovisión y el impacto que nuestra cosmovisión tiene en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Y no solo eso, sino entender que todo el mundo tiene una cosmovisión. Todo el mundo tiene una cosmovisión. Y las cosmovisiones de cada grupo, de cada religión, de cada filosofía, de cada sector, también influye en la manera que estas personas piensan, actúan, hablan. Todo lo que hacen está regido por esa cosmovisión. Pero tenemos que empezar en la base, en la raíz. Y aquí el asunto, el principio fundamental es que las ideas tienen consecuencias. Ese es el principio fundamental. Las ideas tienen consecuencias. Nosotros tenemos ideas, tenemos opiniones, tenemos conocimiento de distintos temas, distintas áreas en nuestra vida, y esas ideas tienen consecuencias. Como creyentes, lo que tú piensas acerca de Dios impacta muchos aspectos de tu vida. Lo que pensamos acerca de las relaciones impacta muchas áreas de nuestra vida. Lo que pensamos de la familia impacta muchas áreas de nuestra vida. Lo que pensamos de las finanzas, todo tiene, las ideas que tú tienes sobre estas cosas tienen mucho impacto, porque cada individuo basa sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones en su cosmovisión. Y quizás en esta mañana te preguntas, bueno, mis ideas, ¿qué impacto pueden tener mis ideas? Yo soy una persona que quizás no tiene impacto en muchas partes. Yo soy una persona que casi nadie conoce. Yo soy una persona, ¿cómo puede el impacto de una persona ser tan significante? Y les quiero mostrar que no menosprecie nunca el impacto que puede tener la idea y el pensamiento de un solo ser humano. La cosmovisión de un solo individuo puede tener repercusiones incalculables. Pensemos, por ejemplo, en Aristóteles, un hombre, pero las influencias de sus ideas a través de los siglos ha sido incalculable. Cuando hablamos de lógica, cuando hablamos de metafísica, cuando hablamos de epistemología, en el campo de la filosofía, las ideas de este hombre siguen teniendo serias repercusiones en nuestra cultura. Pensamos en filósofos como Epicúreo, que quizás usted nunca lo ha escuchado, no sabe quién es, pero las ideas de él hoy en día circulan en el mundo entero. Quizás te pregunte, ¿cuáles son las ideas de este hombre que son tan importantes? Una de sus ideas más impactantes fue la idea que cuando él dijo: come y bebe, porque mañana moriremos. Piensa en esa filosofía. ¿Cómo ha circulado eso el mundo? Cuando esa idea llegó a Latinoamérica, la manera en que se expresa es: hay que aprovechar porque la vida es corta. Aprovecha ahora y haz lo que tú quieres hacer, y diviértete y deleítate y haz lo que, porque ya mañana te mueres y ya se acabó todo. Y eso ha circulado en el planeta entero. La idea de un hombre. No les tengo que decir cómo las ideas de Charles Darwin han impactado el mundo. Un hombre, un inglés que escribe un libro
¿Cuántos libros no se escriben todos los años en el mundo entero? Este hombre escribe un libro y hoy en día sus ideas se enseñan en todas las universidades del planeta. Se enseña en todas las escuelas públicas del planeta. Es el fundamento de gran parte de la filosofía naturalista del mundo en el que vivimos. La influencia de un hombre. ¿Le tengo que realmente explicar cuánta influencia tuvo las ideas de Karl Marx? Cómo el marxismo continúa hasta el día de hoy siendo una influencia fuerte en todo el mundo. Hay partidos políticos marxistas en casi todo el mundo entero. Se enseña el marxismo en las universidades, aún en las universidades de los Estados Unidos de América se enseña el marxismo en algunas universidades y hay profesores que lo enseñan. Las ideas de un hombre, las ideas de Sigmund Freud, el psicólogo, que ha cambiado la manera en que nosotros hablamos, ha introducido a la lengua española palabras. Cuando nosotros hablamos del ego, el ego el concepto lo inventó él o lo descubrió él, le puso la palabra a él. Y sus ideas de psicoanálisis y sus ideas de psicología hasta el día de hoy tienen impacto en nuestra cultura y pudiéramos seguir, la lista es interminable. El punto es que cada persona tiene el potencial de que sus ideas tengan grandes consecuencias, buenas o malas. Buenas o malas. Le hago una pregunta en esta mañana. ¿Quién ha sido el individuo, un solo individuo cuya cosmovisión ha tenido el mayor impacto en la historia de la humanidad? Ese mismo. Un hombre, bueno, mucho más que un hombre, ¿no? Pero un hombre caminó esta tierra y en 3 años y medio, que fue el tiempo que él dedicó a formar esos 12 discípulos, impactó y sembró esas ideas tan profundo en el corazón de esos 12 hombres que usted y yo estamos aquí hoy por esas ideas. 2000 años más tarde han tenido un impacto. Permítame decirle algunos puntos muy importantes sobre nuestra cosmovisión. ¿Entienden esta mañana que quizás nuestra cosmovisión sea bíblica? Quizás. ¿O parcialmente bíblica? ¿Y qué quiere decir tener una cosmovisión parcialmente bíblica? Quiere decir que hay cosas en la manera en que nosotros pensamos, hay ideas que se introducen en nuestra vida y las aceptamos y las atesoramos que son contrarias a la palabra de Dios. Y ni cuenta nos damos que sostenemos estas ideas. Les doy un ejemplo. Cuando yo abordo este tema en reuniones seculares, yo le pregunto a la audiencia: ¿cuántas razas hay? Y es muy común que salten números de la audiencia: 8, 10, 12, 20, 4. No sabemos, demasiado para contar. Pero si yo hago esa pregunta en un medio ambiente cristiano como el que tenemos en esta mañana, ¿cómo respondería usted a esa pregunta? Depende de su cosmovisión. Si usted tiene una cosmovisión bíblica, usted va a decir que hay una sola raza, la raza humana. Todos somos descendientes de Adán y Eva. Venimos de distintos tamaños, de distintos colores, pero todos somos de Adán y Eva, descendientes. Imagínese usted el impacto que tendría esa idea si el mundo secular la entendiera. Se acabaría el racismo en el mundo. Estamos hablando de la solución de uno de los problemas más graves que enfrentamos en la humanidad. Se solucionaría. Porque ¿cómo va a haber racismo si hay una sola raza?
¿Cómo hablaríamos de la mejor raza si hay una sola raza? ¿Cómo despreciaríamos una raza si somos la misma raza? Entonces, bíblicamente, la cosmovisión bíblica es la meta, es el ideal, es el blanco al que le estamos tirando. Pero eso requiere que constantemente nosotros evaluemos nuestra cosmovisión, evaluemos nuestras ideas, evaluemos nuestras opiniones, para estar seguros que nuestras opiniones se alinean con lo que la palabra de Dios dice. Constantemente revisando que nuestras ideas se alineen con lo que dice la palabra de Dios. Puede que nuestra cosmovisión se esté desarrollando. Es más, yo diría que toda nuestra cosmovisión continúan desarrollándose hoy, porque es algo que nuestras ideas cambian durante toda nuestra vida. Es un proceso de por vida. Entiende también que esta es la razón por la cual decidimos hacer lo que decidimos hacer. Cuando alguien dice, yo no sé por qué yo hice eso, puede que en su mente no ha conectado los punticos. Pero todo lo que nosotros hacemos parte de nuestra cosmovisión, parte de la manera en que pensamos. Es un proceso. Pensamos, luego actuamos. Y alguien diría, bueno, hay gente que actúan sin pensar. Bueno, no piensan en el momento de tomar esa acción, pero la acción la toman basada en lo que han pensado sobre eso en el pasado. Ningún acto nuestro ocurre en el vacío. Todo parte de una idea. Y entienda también que mucha gente, abierta o encubiertamente, desean formar, moldear y cambiar tu cosmovisión. Y detrás de eso está el padre de toda mentira, que quiere cambiar la manera en que tú ves el mundo. Adán y Eva veían el mundo de una manera muy particular. Tenían contacto diario con Dios, caminaban con Dios en el jardín, gozaban de todos los deleites. Esa era la manera en que ellos veían el mundo, hasta que se aparece una influencia externa y les modifica la manera en que ellos piensan acerca de Dios. Cambió la cosmovisión de ellos con relación a Dios. Ellos comenzaron a creer que ellos podían ser como Dios, y dudaron de Dios. De eso no te quepa duda. Antes que la primer pareja participara del fruto prohibido, dudaron de la bondad de Dios. Si no hubiesen dudado de Dios, no hubiesen tocado el fruto, pero lo hicieron. Pasemos a definir qué cosa es una cosmovisión. Hay muchas definiciones técnicas, muchos libros lo definen de distintas maneras, pero yo creo que la definición más simple es esta: es una forma de ver o interpretar toda la realidad. Y la mejor analogía que yo puedo usar es que es como un filtro por el que tiene que pasar todo lo que entra en tu mente. Pensemos en la cosmovisión como un par de lentes que tenemos todos puestos. Y según la parte del mundo donde tú te criaste, y según la cultura que te ha formado, según las enseñanzas que tus padres sembraron en ti, según lo que tú aprendiste de tus amistades en la escuela, según lo que la ciencia ha querido enseñarte, tus lentes tienen un tinte. Han sido teñidos por la cultura, por las enseñanzas que has recibido, por todo tu medio ambiente. Se los voy a ilustrar cómo impacta esto nuestra cosmovisión. Para ilustrártelo, te quiero presentar a tres amistades. Primero te presento a Mahoma. Mahoma es de Islamabad y es musulmán. Mahoma, digamos, para efectos de esta analogía, de esta ilustración, digamos que todos los musulmanes, sus lentes han sido teñidos por la cultura color rojo. A modo de ilustración, les presento a Anya. Anya es de Nueva Delhi. Anya es hindú.
A modo de ilustración, digamos que los lentes de Anya y de todo aquel que se cría en el ambiente del hinduismo, sus lentes tienen un tinte un poco amarillento a la hora de ver el mundo que les rodea. Y les presento a Dawa. Dawa es de Tibet. Dawa es un budista. Y de nuevo, a modo de ilustración, pensemos que Dawa usa lentes color verde, tejidos de verde. ¿Cómo afecta esto? Quiero que esto quede más que claro en nuestra mente. Cómo nuestra cosmovisión impacta todo lo que hacemos. Pensemos, por ejemplo, en Mahoma. Mahoma, como musulmán, tiene un concepto muy claro de Dios. Como bien lo decía Abdu ayer, el concepto de Allahu Akbar. Dios es grande, Dios es el ser más poderoso, Dios es lo máximo. Tiene un concepto de la familia formado por la cultura musulmana, de cómo se relaciona, cómo se tratan a los hijos, cómo se crían a los hijos, qué se demanda de los hijos, cómo es el hogar musulmán. Tiene un concepto muy claro y definido de las relaciones, del papel del hombre, del papel de la mujer, del orden en la cultura con ese sentido. Tiene un concepto muy claro de las finanzas dentro del Islam. Entonces, para una persona como Mahoma, criado en esta cultura, todo en su vida él lo ve con ese tintecito rojo. Todo lo ve con ese tintecito rojo. No lo ve claro, lo ve teñido un poco. Ese tinte es su cosmovisión. Entonces tú le preguntas, tú le enseñas una pantalla blanca, metafóricamente hablando, al musulmán, y él la ve rosadita, porque es la manera en que él ve todo. Y si alguien lo cuestiona y le dice, eso no es rosado, eso es blanco, él lo único que tiene que hacer es llamar a sus amistades y preguntarle, ven acá, ¿de qué color ustedes ven eso? Y toda la gente que lo rodean lo ven rosadito. Y si le pregunta a sus padres, es rosadito. Y si le pregunta a sus maestros en la escuela, es rosadito. Toda la cultura forma la manera en que una persona piensa. Entonces, cuando Mahoma te dice que aquella pared blanca no es blanca, él no te está mintiendo. Él no está tratando de engañarte. Él te está diciendo la realidad que él percibe. Y es completamente sincero al hacerlo. Ahora pensamos en Anya, la hindú. Y en el hinduismo, Anya aprende acerca de los dioses. Porque para el hindú existe una trinidad de 3 dioses principales y luego un panteón de millones de dioses, más de 300 millones de dioses. Entonces ellos tienen un concepto de Dios formado por su cultura. Recuerdo que estaba dando yo una conferencia en la Universidad de Texas en Austin, y en esa conferencia yo hablé sobre la pregunta era si la Biblia era sexista, y hablé del concepto que Dios tiene de la mujer. Y había un grupo de estudiantes de maestría hindúes que estaban estudiando allí, y ellos fueron muy respetuosos. Durante la sesión de preguntas y respuestas ellos no preguntaron nada. Ellos esperaron que se acabara el evento y que todo el mundo saliera, y entonces se acercaron a mí y empezamos a dialogar. Y el argumento principal de ellos, a partir de su cosmovisión, era: ¿por qué tiene que ser solamente Jesús? Nosotros estamos dispuestos a incorporar a Jesús en nuestro panteón de dioses. Piénsalo, si yo tengo un concepto de que hay millones de dioses, ¿por qué no añadir uno más? Entonces, esa es la cosmovisión, ese es el impacto que tiene la cosmovisión en la manera de pensar. Los hindúes
tienen conceptos acerca de las relaciones. En los lugares más tradicionales, los padres arreglan los matrimonios de sus hijos en esa cultura. No hay ese concepto occidental de enamorarse y esa primer amor a primera vista y el cortejo y luego el matrimonio. No, en la cultura hindú tradicional, los padres escogen la pareja para su hijo y para su hija. Y lo único que sucede ahí es que te van a presentar con quién tú te vas a casar. Ven, que quiero que conozca quién será tu marido, o quiero que conozca quién será tu mujer. Pero entiende algo muy interesante, ¿eh? En la cultura hindú casi no existe el divorcio. Estas personas se casan y viven juntos por el resto de su vida, y tienen hijos y nietos y mueren casados. Porque en su cultura también se le enseña que el matrimonio es de por vida. Y no depende de lo que tú sientes, sino de la decisión que tú tomas. Esa es la cultura. Tienen su concepto de la familia, tienen su concepto de finanzas. Todo lo que el hindú ve en el mundo lo ve con ese tintecito amarillito. Ahora pongo un hindú y un musulmán a mirar esa pantalla blanca y preguntarle de qué color es. El hindú va a decir, eso es amarillito. Y el musulmán va a decir, no, eso es rosadito. Ninguno de los dos está mintiendo. Ninguno de los dos está tratando de engañar al otro. Y para los dos lo que dice el otro lado es una locura. ¿Cómo tú me vas a decir que eso es rosado si todo el mundo sabe que eso es amarillo? Igual consulta a sus amistades, consulta a sus maestros y ¿cómo lo ven? Amarillo. ¿Te das cuenta por qué es tan difícil resolver los conflictos entre cosmovisiones? Porque cuando una persona ve el mundo de una manera, el que no la ve así está equivocado. Es la manera de pensar, es la manera de evaluar. Presentemos como tercera ilustración a Dawa, mi amigo budista. Dawa ve el mundo desde otra óptica completamente diferente. Como buen budista, el concepto que tiene de Dios es muy claro: Dios no existe. Los budistas en general, excepto una rama del budismo que se acerca mucho al hinduismo, la mayor parte del mundo budista es ateo. No existe Dios. Tienen un concepto de la familia muy distinto al nuestro. Tienen un concepto de las relaciones igual muy distinto al nuestro. Tienen un concepto del dinero muy distinto al nuestro. Porque todo lo que ellos ven, lo ven con ese tintecito verde de su cultura. Todo lo ven con ese tintecito verde. Ahora pon al budista frente a esa pantalla blanca y pregunta de qué color es. Verdecita. Y el musulmán dice, ¿este está loco? ¿Cómo tú vas a decir que eso es verde? Eso es rosado. Y el hindú se echa a reír. Ustedes los dos están locos. Eso es amarillo. Y lo que quiero ilustrarle es la forma en que tu cosmovisión impacta todo lo que tú ves. Ahora, si usted es un pensador crítico, la pregunta obvia que usted se tiene que estar haciendo en este momento es: ¿cómo es entonces que el cristianismo no sea otro tinte de otro color en otro par de lentes? ¿Por qué pensar que el cristianismo es diferente? Si usted ha nacido en un país cristiano, si usted está criado con padres cristianos, si usted está criado en la iglesia, si usted siempre ha sido instruido en la Biblia desde pequeño, entonces tú lo que tienes es un lente pintado de otro color. Y a la hora de la verdad, ninguno tenemos en sí la razón, porque todos estamos equivocados. Todos, nuestra percepción de la realidad está distorsionada, la de todo el mundo. Ahora, yo les propongo que no. Yo les propongo que hay una grandísima diferencia entre la cosmovisión cristiana
y la cosmovisión y las demás cosmovisiones. Una grandísima diferencia. Para que entendamos esa diferencia, les tengo que presentar a mi amigo cristiano. Les presento a Wilfredo de Medellín. Wilfredo es cristiano, de cosmovisión cristiana. Ahora, ¿qué distingue a Wilfredo de todos los demás? Que los lentes de Wilfredo son transparentes. Si tú le preguntas a Wilfredo ¿de qué color es esa pantalla blanca? Te va a decir blanca. Ahora, esto no es arbitrario, no es transparente porque yo escogí ese color para demostrar que el cristianismo es verdad como un argumento circular. No, deja un paso atrás y piensa por qué los lentes del cristianismo son diferentes a todos los demás lentes. Porque ¿qué es lo que forma la cosmovisión del musulmán? ¿Qué es lo que forma la cosmovisión del hindú? ¿Qué es lo que forma la cosmovisión del budista? La cultura, la educación, los padres, su medio ambiente. Es decir, su percepción del mundo la ha aprendido del mundo. Pero si tú y yo tenemos una cosmovisión cristiana, nosotros no vemos el mundo como el mundo lo ve, lo vemos como Dios lo ve. Y Dios entiende la realidad sin filtros ni distorsión, porque Dios es el creador de todo, de los cielos, de la tierra. El que diseñó al hombre, el que diseñó la familia, el que diseñó todo, las relaciones, el que establece cómo las cosas son en realidad. Entonces, si tú y yo estamos viendo el mundo desde la óptica de Dios, no hay distorsión en nuestra cosmovisión. No hay distorsión en nuestros lentes. Porque nuestra perspectiva no viene de una tradición humana. Cuando el creyente ve a Dios, ¿cómo entiende el creyente a Dios? Por lo que dice Dios de sí mismo, por la forma en que Dios se ha revelado a nosotros. ¿Qué piensa el cristiano de la familia? Lo que dice la palabra de Dios sobre cómo es la familia que Dios ha diseñado. ¿Qué piensa el cristiano sobre las relaciones? Lo que dice la palabra de Dios de cómo son las relaciones saludables. ¿Qué piensa el cristiano de las finanzas? Lo que dice la palabra de Dios que tenemos que creer sobre las finanzas. Ahora, créanme que es una batalla. Es una batalla porque cuando tú viniste a Cristo, cuando yo vine a Cristo, ya traíamos los lentes medio distorsionados, ¿eh? Y por eso, ¿qué dice Romano? ¿Qué le dice Pablo a los romanos? Que tenemos que ser transformados. ¿Cómo se hace eso? Por la renovación de tu mente. ¿Sabe lo que le está diciendo Pablo a los romanos? Quítate el lentecito ese teñido y dale una buena limpiecita con la palabra de Dios para que puedas empezar a ver las cosas como Dios las ve. Eso es el proceso de la renovación de nuestra mente. Les doy un ejemplo nada más. Nosotros como latinos aquí, hispanos y caribeños, la gran mayoría de nosotros venimos de una cultura, si vamos a llevarnos por lo que la cultura nos enseña acerca de las relaciones del hombre y la mujer, la cultura hispana, caribeña, le enseña al hombre que a la mujer tiene que tenerla pisada. Un machismo, pero un machismo serio. Eso es lo que la cultura te enseña. Mi padre me lo decía. Mi padre decía: tú nunca puedes dejar que una mujer se te monte encima. Tú tienes que tenerla bajo tus pies. Ella tiene que saber que tú eres el que manda, que tú eres el que hace, que hay que hacer lo que tú dices. Y si se sale de línea, la tienes que corregir. O sea, la tienes que corregir. Y mi padre le pegaba a mi madre. Esa es la cultura machista. Cuando yo vengo a Cristo, eso está manchando mis lentes.
Y yo no puedo ver la familia como la ve Cristo, porque la estoy viendo con ese tinte de mi cultura humana. Pero empiezo a tener una relación con el Señor y empiezo a leer la palabra de Dios y empiezo a leer que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Oh, espérate, eso cambia todo. Eso cambia todo. Tengo que tratar a mi mujer como el vaso más frágil. Tengo que entender que es mi ayuda idónea. Te entiendo que el hombre no puede estar solo, que Dios nos diseñó para tener esa compañera de por vida y que la tengo que amar y atesorar, y en vez de mandarle, lo que le tengo es que servir. Oh, pero cambia todo. Entonces tú puedes ser cristiano y tener el lente teñido en esa área, pero entre más tú te metes en la palabra, es como un limpia palabrisa. Todas las mujeres están contentas y le están dando codazos. Yo veo ahí los codazos como... Mis hermanos, es imprescindible que entendamos el impacto que tiene la cosmovisión, y por lo tanto lo que hemos visto es que hay una fuente que nos enseña cómo ver el mundo de la manera que el mundo realmente es, como Dios lo diseñó. Y esa es la cosmovisión cristiana, y eso es lo que distingue el cristianismo de todas las demás cosmovisiones, de todas. Por eso C.S. Lewis, cuando se convierte al cristianismo del ateísmo y empieza a estudiar la palabra de Dios, dice esta frase maravillosa: yo creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no porque lo veo, sino que por él veo todo lo demás. ¿Qué está diciendo C.S. Lewis? Cuando vine a los pies de Cristo, cuando entendí la cosmovisión cristiana, me quité esos lentes teñidos que yo tenía y me puse unos lentes transparentes, y ahora yo veo todo lo que antes yo no veía. Por eso yo sé que el cristianismo es la verdad, porque me permite ver las cosas que yo no había visto antes de la manera en que Dios la ve. Ahora, ¿cómo nos afecta nuestra cosmovisión? Alguna gente dice: no, yo no tengo cosmovisión. Eso es una cosmovisión. Cuando tú dices que tú no tienes cosmovisión, eso es una manera de ver el mundo. No es inevitable. No podemos escaparnos. Dicen ver el mundo como es en realidad y no necesitan la ayuda de Dios. Y aquí viene otro principio elemental. Elemental. El problema es que nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con la mente. Piénsalo un momento. Los ojos son una ventana, pero nosotros no vemos por los ojos solamente. Lo que entra por los ojos es procesado en tu mente. Tu mente te dice lo que tú estás mirando. Tu mente interpreta lo que tú has visto y te le da sentido. Entonces, dependiendo de lo que hay en tu mente, afectará la forma en que tú ves las cosas. ¿Por qué decía el salmista: tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti? ¿Por qué? Porque si yo lleno mi mente, yo lleno mi corazón de la palabra de Dios, lo que yo veo por mis ojos se procesa con la palabra de Dios que está en mi mente, y puedo entenderlo y verlo con la claridad que Dios quiere que yo lo vea. Tu cosmovisión influye en lo que tú ves. Mientras que otro ve un desierto, tú puedes ver una tierra fértil y hierba verde y campos llenos de fruto, porque tú no lo estás viendo con los mismos ojos, tú lo estás viendo con una mente renovada. Te doy una ilustración de esto para que quede bien claro. Suponte que tú me conoces a mí ya de mucho tiempo. Vamos a asumir por un momento que conoces a mi esposa Daisy. Yo llevo 36 años casado con mi esposa, después de 4 años y medio, casi 5 de noviazgo. Yo llevo más de 40 años con mi mujer, con la mujer que Dios me ha dado.
Y vamos a decir que tú nos conoces. Y la conoces a ella, me conoces a mí, hemos compartido. Y esta noche, cuando usted sale de aquí, usted va a la farmacia o va al supermercado o va a un mall porque usted necesita comprar algo para mañana. Y me ves a mí esta tarde caminando por el centro comercial de la mano de una mujer que no es Daisy. No te voy a preguntar lo que vas a pensar, porque ya yo sé. Porque tu cosmovisión afecta la manera en que tú miras. Y vivimos en una cultura donde hay engaño, donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde los esposos engañan a las mujeres, donde se ha sufrido traición, donde han pasado todas estas cosas, y ya eso es lo que espera ver. Oye, qué descarado ese hermano Juan, sin vergüenza, parado ahí en el púlpito hablando de las cosas de Dios y luego engañando a su mujer. Pero te hago una pregunta: ¿tú me vistes engañando a mi mujer? No, tú me vistes caminando con una mujer en un centro comercial. ¿No será que es mi hermana que tú no conoces? ¿No pudiera ser mi tía? ¿No pudiera ser mi hija que tú no conoces? ¿Por qué tiene que ser mi amante? Porque tu mente ya está procesando de la manera que tus ojos ven lo que tu mente ya espera ver. Ese es el peligro. Claro, yo hago esta ilustración a veces con los jóvenes y se alborotan. Una joven, me acuerdo, una vez levanta la mano y me dice: espérese un momentico. A ver, dígame usted, ¿cómo se estaban aguantando la mano? ¿Así o así? Y yo le dije: ven acá, yo no sé, a mí nunca me entregaron esa lección. Yo estaba ausente ese día en la escuela. ¿Cómo es esto? Explícame. No. Si estaban aguantándose la mano así, yo te creo que es tu hermana o tu tía. Pero si tus dedos están entrelazados, esa no es tu hermana. Yo le dije: oye, espérate un momento. Eso te enseñaron a ti, pero a mí nunca me enseñaron eso. Así que yo no sé de dónde salió esa regla. Pero el punto a que voy es ese: tu cosmovisión influye en la forma en que tú ves las cosas, porque nosotros no vemos con los ojos, vemos con la mente. Lo que tú ves es influenciado por lo que se te ha enseñado y por lo que esperas ver. Un niño inocente me ve en el mall de la mano con otra persona y no va a pensar que yo estoy engañando a mi mujer. Me va a preguntar: hermano Juan, ¿quién es esa persona? Sin maldad, porque todavía su mente no está programada para ver esas cosas. Hay algo para pensar cuando dice Jesús que tenemos que tener la mentalidad como los niños, la inocencia de los niños. Tenemos que ver las cosas con más pureza. No les digo que no ocurren las sinvergüenceduras, las vagabunderías abundan, pero lo que le estoy diciendo es que cuidemos de cómo miramos las cosas. Fíjate, no te estoy diciendo cómo miramos, te estoy diciendo cómo miramos las cosas. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Pablo le dijo a los colosenses: mirad que nadie os engañe. ¿Cómo te van a engañar la gente? Mira cómo dice Filipenses, como le dice Pablo a los colosenses: por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Tradiciones de quién? De hombres. Eso es el tinte. Conforme a los rudimentos ¿de dónde? Del mundo. ¿Qué está diciendo Pablo? La manera más fácil de que te engañen es que te hagan pensar como el mundo piensa. Que tu pensamiento sea formado por las opiniones de hombres, cuando el estándar es que pensemos según Cristo. ¿Cómo evitamos el engaño? Llenando nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Termino esta conferencia dándole un breve resumen de las 5 cosmovisiones más importantes que enfrentaremos en nuestra cultura. Las 5 cosmovisiones, hay muchas, pero estas son las cosmovisiones que más daño están haciendo en nuestro medio ambiente.
Estoy hablando del medio ambiente latinoamericano, en el mundo occidental en el que nosotros vivimos. Tenemos que tratar con el nuevo ateísmo. Tenemos que tratar con el nuevo ateísmo. Antonio tiene un libro excelente sobre el nuevo ateísmo, que si usted no lo ha leído, lo tiene que comprar y lo tiene que leer. Mire, hágame un favor. Cuando usted salga de aquí este fin de semana, vaya a una librería cristiana y pregúntele cuáles son los libros que usted tiene de Antonio Cruz y cómprelos todos. Él no va a ganar de nada de eso, ni yo tampoco, pero usted se va a beneficiar. Hay el libro del nuevo ateísmo, eso es increíble, fenomenal. ¿Y qué causa ese nuevo ateísmo con el que tenemos que tratar? Es el concepto de que la ciencia ha reemplazado a Dios. Ya no necesitamos a Dios porque tenemos la ciencia. La religión hace daño al avance de la humanidad. Quiero decirle algo, ha habido un cambio grandísimo en ese tema, porque uno de los pioneros de los nuevos ateos, Richard Dawkins, que escribió El espejismo de Dios, que en El espejismo de Dios tiene un capítulo donde dice que el cristianismo es equivalente a abuso infantil, que cuando los padres llevan a los niños a la iglesia les están haciendo daño psicológicamente, emocionalmente, mentalmente, que el Estado debe quitarle los hijos a los cristianos porque están abusando de ellos llevándolos a la iglesia. Ese es él cuando escribió ese libro. Hace ya va a ser por ahí unos 15 o 20 años que escribió ese libro. Increíble cómo se va el tiempo. En estos días salió la noticia. Richard Dawkins sigue siendo ateo, no se ha convertido, pero ¿sabe lo que dijo en una entrevista? Que él se siente muy bien viviendo en un país cristiano, porque la ética cristiana es la que se presta para que podamos vivir civilizadamente. Y aclara, yo no soy cristiano, yo no creo que el cristianismo es verdad, pero reconozco que la cultura cristiana es buena y prefiero vivir en un país cristiano que en cualquier otro país del mundo. Ha habido un cambio, pero el ateísmo nuevo te dice que el cristianismo y la religión hacen daño y debemos de evitarlo. Obviamente Dios no existe. La Biblia, el Dios de la Biblia, aunque existiera, no es digno de adoración. El hombre no necesita a Dios para la moralidad, etcétera, etcétera. Para cada una de estas cosmovisión pudiéramos hacer toda una charla de cómo refutar, cómo argumentar, pero no, el propósito mío es abrirte los ojos a algunos de los otros distorsiones que hay en nuestro medio. Cuando hablas con un ateo, tienes que saber de qué color tiene los lentes teñidos para que lo puedas ayudar a ver las cosas de la manera en que Dios la ve. El naturalismo es otra, y Antonio habló mucho del naturalismo ayer y muy bien sobre el naturalismo. El naturalismo es una filosofía problemática. Es la filosofía que la materia es lo único que existe, que crea todo tipo de problemas, porque como bien dijo Antonio ayer, el mundo material requiere una causa trascendente que no es natural. Entonces, si yo pienso que todo lo que existe es el mundo natural, es una cosmovisión muy confusa, una postura arrogante que llega a terminar en el cientifismo, la idea de que la ciencia es la única manera de adquirir conocimiento, una metodología muy limitada, pero es lo que fundamenta el departamento de ciencia de todas las universidades en Santo Domingo, en la República Dominicana, en el Caribe y en el mundo occidental. El naturalismo es el fundamento del mundo científico hoy. Nada sobrenatural se permite entrar por la puerta. Lo único que existe es el mundo natural. Chocamos mucho con el relativismo moral. La imagen lo que presenta es pies firmemente plantados en el aire. Eso es lo que es el relativismo moral. Cada uno determina por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Abdu habló de esto ayer, y su libro Saving Truth te lo recomiendo como uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida sobre ese tema. ¿Por qué? Porque la autonomía moral lleva a la confusión moral, y llegamos a pensar que nosotros somos los que determinamos lo que es bueno y lo que es malo, y eso no es cierto.
pero es muy problemático. Igual de esto tenemos toda una conferencia que pudiéramos dar, que no la vamos a dar hoy. Otra cosmovisión que nos está impactando es el hedonismo. El hedonismo es muy vibrante en medio nuestro, en nuestras culturas hispanas. Es la idea que lo más importante en la vida es la búsqueda del placer. Todos los anuncios de la televisión tienden al hedonismo. La propaganda toda es guiada al hedonismo, ofreciéndote nuevas y distintas maneras de experimentar placer. Acaban de anunciar esta semana que una de las grandes líneas de cruceros del mundo lanzará el año que viene un crucero desde Miami, un crucero de nudismo, donde todos los pasajeros del crucero andarán desnudos en el barco. Eso es el hedonismo manifiesto en medio de nuestra cultura. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, y con eso hay que luchar. Eso es repercusiones de Epicurio. Aprovecha y diviértete, que la vida es corta. Haz lo que te dé la gana. Y la quinta que quiero tocar rapidito es el sincretismo, que también Abdul lo tocó ayer. Todas las religiones son fundamentalmente iguales y son igualmente válidas. Mi hermano, nada pudiera ser más cierto, más errado que eso. Las religiones no son fundamentalmente iguales, son superficialmente iguales, pero en el fundamento son todas diferentes, muy diferentes. Y es más, la ley de la no contradicción nos dice que todas no pueden tener la razón. El budista te dice que no hay Dios, el cristiano te dice que sí hay un Dios. Los dos no pueden tener la razón, porque o existe o no existe Dios. El cristianismo te dice que Dios es un Dios trino, el musulmán te dice que no, que Dios no hay Trinidad. Los dos no podemos tener la razón. El cristianismo y el islamismo te dicen que hay un solo Dios, los hindúes te dicen que no, que hay 300 millones. ¿Te das cuenta? No son iguales las religiones. Termino con este versículo en los Salmos que me encanta, de mis predilectos versículos. Salmo 119, 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Piensa lo que está diciendo el salmista. Mis lentes transparentes los adquirí, ¿de dónde? De tus mandamientos. Tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, aborrezco los caminos de mentira, porque ahora me doy cuenta que el lente rosado y el lente verde y el lente, todos están errados. El único lente real es el lente, la óptica de Dios. ¿Y dónde encuentro esa sabiduría que ha limpiado mis lentes? En tu palabra, que se convierte en una lámpara y una lumbrera en mi vida. Estos versos son poderosos. Mi hermano, espero que en esta mañana hayamos entendido qué es una cosmovisión, por qué es importante una cosmovisión, y la única fuente para una verdadera manera, para tener una cosmovisión que corresponda con la realidad, y es desde la óptica de Dios. Dios le bendiga.